Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Y ahora estamos en el capítulo 13, el libro Obreros de la Vida Eterna. Compañero liberado. Después de varios preparativos, principalmente al lado de Cavalcanti, que había empeorado después de la intervención quirúrgica, Jerónimo dispuso los recursos necesarios para la desencarnación de Dimas, cuya situación era la de las más precarias. Por la mañana temprano, después de ponerse de acuerdo con la hermana Zenobia sobre la localización del primer amigo que se liberaría de los lazos físicos, el asistente nos convocó al trabajo. Comprendía una vez más que hay un tiempo de morir como hay un tiempo de nacer. Hay un tiempo de morir y un tiempo de nacer. O sea, nosotros nacemos dentro de la voluntad de Dios y morimos también dentro de su voluntad, salvo que nos quitemos la vida, que es un gran error que cometemos, grandísimo error. Dimas había alcanzado el periodo de renovación y por eso se retiraría de la forma física para que estuviese dispuesto a un nuevo aprendizaje, claro, porque seguiría posteriormente a una nueva reencarnación. Esa es una ley natural. El día exacto no estaba determinado, había llegado su propio tiempo. Recordando mi caso particular y sediento de explicaciones constructivas, pregunté a nuestro orientador mientras regresamos al plano carnal por la mañana. Apreciado asistente, pregunté, discúlpeme el deseo de conocer detalles del servicio, pero ¿podría informarme si Dimas desencarnará en el momento adecuado? ¿Vivió toda la cuota de tiempo susceptible de ser aprovechada por su espíritu en la Tierra? ¿Finalizó los trabajos que traía al renacer? Mira, es interesante esa pregunta, ¿no? Si te va a desencarnar en el momento adecuado, si vivió el tiempo que debía aprovechar su espíritu y si finalizó sus trabajos que traía. Miren lo que contesta el asistente. No, respondió el interpelado con firmeza. No llegó a aprovechar todo el tiempo prefijado. Y eso pasa un montón de nosotros, un montón de la humanidad. Por eso tenemos que ir, cuando no hacemos las cosas correctas o desaprovechamos el tiempo. Yo si hubiera aprovechado tantos años desperdiciados en otros afanes y otras cosas, siempre me digo, hubiera aprovechado ese tiempo, pero ya no lo hice. Pero a partir de ahora sí, porque si no vas a estar llorando sobre la leche derramada, ¿no? A partir de ahora sí, aprovecho todos los días para trabajar en mí mismo, a tener mi apertura de conciencia, tener mi reforma moral y hacer el bien, todo el bien que pueda. Vaya, dije, ¿habría sido como yo un suicida inconsciente? Se preguntaba Andrés Luis, ¿se acuerdan que lo acusaban de suicidio inconsciente? Porque les gustaba la tomar, comer esas carnes y esas cosas que hacen tanto daño, asistir a prostíbulos, y eso le ocasionó su muerte. Por eso le decían que era un suicidio inconsciente. Entré en nuestra colonia en esa condición y antes de obtener la gracia del refugio renovador experimenté dolorosos padecimientos. Les recuerdo que fueron 8 años que pasó en las regiones inferiores, en los abismos, siendo atormentado por otros sufridores allí que le acusaban de suicida. Diciendo esto, meditaba sobre la tarea especial de socorrerle. Habría poderosas razones que motivarían el esfuerzo que se llevaba a cabo, pero la información del orientador me desconcertaba. Si el referido hermano no había terminado el tiempo previsto en las obligaciones que le fueron trazadas, ¿por qué tanta consideración? ¿Merecería aquel movimiento excepcional de asistencia individualizada? ¿Qué motivo impulsaba al plano superior para prestarle tanta atención? Nos detenemos ahí. Todos somos asistidos cuando la muerte es natural, por espíritus, pero en este caso le llamaba la atención a Andrés Luis, porque ya Andrés Luis había asistido a otras desencarnaciones, de la consideración de venir justamente a prepararlo, de llevarlo primeramente al mundo espiritual, como leímos ayer, a anunciarle que su próxima partida. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Qué motivo impulsaba al plano superior para prestarle tanta atención? Vamos a ver qué pasaba. Jerónimo comprendió sin duda la preocupación que dominaba en mi pensamiento, pero se abstuvo de largas explicaciones. No, André, nuestro amigo no es un suicida. Pensamiento que hacía André, no necesitaba preguntarle. Como el asistente estaba en un nivel superior de evolución espiritual, tenía la capacidad de leer la mente. Lo más acertado habría sido silenciar razonamientos sospechosos, pero en mi
inverterado instinto de investigación intelectual era demasiado fuerte para que yo me pudiese contener. Mirándole algo confundido, volví a preguntar: pero si Dimas no aprovechó todo el tiempo del que disponía, ¿no habrá desperdiciado la oportunidad como sucedió conmigo? Buena pregunta. Mi interlocutor esbozó una leve sonrisa y dijo compasivo: no conozco su pasado, André, y creo que las mejores intenciones habrán movido sus actividades en el pasado. La situación del amigo al que nos referimos, sin embargo, es muy clara. Dimas no consiguió cumplir toda la cuota de tiempo que le era lícito utilizar en función del ambiente del sacrificio que dominó sus días en la existencia que finaliza. Acostumbrado desde la infancia a la lucha sin mimos, desarrolló el cuerpo entre deberes y obligaciones incesantes. Desfavorecido de cualquier ventaja material desde el principio, conoció rudas obligaciones para lograr la intimidad con las lecturas más simples. Entregado al trabajo en su mocedad, constituyó su familia bañado en el sudor del sacrificio diario. Pasó la vida con resignación, conquistando la substancia con un enorme gasto de energía. Asimismo, encontró recursos para dedicarse a los que gimen y sufren en los planos más bajos que él, recibiendo la mediunidad. Y esa mediunidad la puso al servicio del bien colectivo. Convivió con los desalentados y afligidos de toda clase, y como su espíritu sensible encontraba placer en ser útil, y como los necesitados guardaban realmente la noción del equilibrio, su existencia se convirtió en un refugio de enfermos del cuerpo y del alma. Perdió casi integralmente la comodidad de la vida social. Se privó de estudios edificantes que le hubiesen podido ayudar a mejorar su nivel de vida y perjudicó sus células físicas en el servicio a la causa del sufrimiento humano. Por las vigilias obligatorias en medio de la noche, se debilitó su resistencia nerviosa por la inevitable irregularidad en las comidas y se alejó de la armoniosa salud del estómago por las persecuciones gratuitas de que fue objeto. Gastó fosfato excesivamente y por los choques reiterados con el dolor ajeno, que siempre repercutió amargamente en su corazón, alojó destructoras vibraciones en el hígado, creando aflicciones morales que le capacitaron para las funciones regeneradoras de la sangre. No podemos alabar al trabajador que pierde algún órgano fundamental de la vida física en la aflicción con las perturbaciones que compañeros encarnados crean e incentivan para sí mismos. No obstante, se hace necesario considerar las circunstancias en juego. No quiero avanzar más para explicar esto. Nació pobre, ¿ya? Pobre, pues no tenía ni siquiera recursos. Tuvo que hacerse a sí mismo, consiguiendo su subsistencia, pero le dieron la mediunidad. Por eso la mediunidad es un don, es una facultad que se le da, en el caso de él, en prueba. ¿Qué haces con esto? Porque la mediunidad te la pueden dar en prueba, como te la pueden dar los medios ostensibles, son los que nacen ya con esa mediunidad desarrollada, exacerbada, pero en el caso de él tuvo que cultivar su mediunidad. ¿Y qué hizo con su mediunidad? Puede hacer dos cosas. O se dedica a hacer el bien, ayudar a los encarnados y a los desencarnados al contacto con el mundo espiritual, o puede dedicarse a la brujería, a la chamanería, a la lectura de cartas, ¿no? ¿Ve? La mediunidad la puedes usar para eso, porque es una capacidad, una sensibilidad especial, que ya lo hemos descrito, que cae en la glándula epífisis, hay los cristales de apatita, y eso es un neurotransmisor, le sirve para conectarse con el plano espiritual. Y entonces él eligió convivir con los desalentados y afligidos de toda clase. Pero miren que esto es lo que dice, y lo dice el Evangelio también. Uno da su salud. Uno da su salud. Especialmente el que se dedica a la mediunidad de la manera como se dedicaba Dimas. Porque la vigilia es obligatoria, porque la mayoría de la mediunidad es en la noche. Yo considero, soy un medium, pero no me considero a nivel de Dimas. Me falta mucho tiempo, mucho más. Pero te despiertan de madrugada y te dan tareas de madrugada, ya encarnado, o sea, te despiertan. Tienes que orar por tal, tienes que orar por tal, tienes que orar por tal, o necesitan de uno esté vibrando, dando de sus propios fluidos para los trabajos que tienen que hacer ellos. Por eso son las vigilias obligatorias. Y eso va yendo contra la salud de la persona. Y además, como era pobre, no se alimentaba.
Yo me cuido mucho de la alimentación, por eso dejé de comer carne a pedido de los espíritus, ¿no? Los mismos espíritus me dijeron, David, ya basta de carne, ¿quieres trabajar con nosotros? Sí, abstente de la carne, pero soy argentino de nacimiento. Nosotros venimos con la mamadera, ¿no? Y la carne al lado, o sea, carnívoro 100%. Pero pensé, dice, es un pequeño sacrificio realmente para el beneficio, no solo mío, sino de tantos que pueda ayudar. Entonces, chao carne. Y no me llama la atención. Veo ahí comiendo carne, no es que me hago asco, digo, ay, cómo estás comiendo cadáveres. No, tampoco no soy de esa línea. Porque el que quiere comer carne y necesita su carne, sí. Hay niños que necesitan comer carne, sí, pero hay niños que ahora están viniendo que no comen carne y los padres se preocupan, me vienen a ver a mí. Mi hijo no quiere comer carne, no quiere comer pollo, no quiere por ahí algo de pescado. ¿Por qué? Porque es un niño alción, le digo. Son niños distintos. No tienen esa necesidad de esas proteínas. Porque si le hacemos un examen, un hemograma completo, vamos a ver que tiene sus niveles de hemoglobina en el nivel necesario. No están anémicos. Y tienen una energía tremenda. Entonces estamos viendo que son espíritus en un cuerpo que no tienen esa necesidad. Bueno, continuamos. Y entonces acaba describiendo el gato de fosfato. El gato de fosfato es porque cuando hay emociones, especialmente a nivel de mediunidad, con espíritus sufridores, se consume mucho. Por eso uno tiene que estar viendo sus niveles de oligoelementos, cuidando el hígado. Por eso dijeron, no come más carne, ¿no? Porque va afectando el cuerpo físico. Por eso la mediunidad es un apostolado, realmente. Eso no quiere decir que el medium sea mejor que otro, ¿no? Porque hay personas que no sienten nada. O dicen, yo no siento nada. Pero yo le digo, no te preocupes, porque tú eres más bueno que el pan. Y eso es lo que queremos. No que seas una lucecita para el mundo espiritual, sino de que hagamos el bien. En eso se ve el nivel espiritual de la persona, no en la mediunidad. Ya estaban viendo si floto o no floto. No floto. Sin embargo, trato de hacer el bien y enseñar que todo el mundo debe hacer el bien. Porque dice, rodeado de exigencias sentimentales, mal alimentado, mal dormido, tuvo las reiteradas congestiones hepáticas convertidas en cirrosis hipertrófica portadora de la desintegración del cuerpo. O sea, hizo un cáncer de hígado, una cirrosis. Se cayó el orientador y como me sintiese profundamente avergonzado por el paralelo que inadvertidamente estableciera, Jerónimo añadió, le dio vergüenza a Andrés, le dio vergüenza. Según podemos ver, hay existencias que pierden por la extensión, ganando sin embargo por la intensidad. No es el tiempo que vivas. Ay, si tuviera yo 50 años más, no. Estos 10 años que Dios te da, intensos, vívelo. Nuevamente reitero, tu reforma moral, tu apertura de conciencia y haciendo el bien. Porque un árbol que no da buenos frutos es como la higuera estéril que Jesús vio y reprendió. No maldijo, es mala traducción. El arameo se traduce y dice, reprendió a la higuera, porque cuando quiso coger sus frutos, y nosotros somos la higuera, y los frutos son estas obras, y Jesús no va a reprender. Yo no quiero que me reprendan. ¿O ustedes quieren? Muertos de vergüenza, ¿no? Dice, sin embargo, por la intensidad. La visión imperfecta de los hombres encarnados reclama el examen perfeccionado de los efectos, pero la visión divina jamás desprecia las minuciosas investigaciones sobre las causas. Claro. Porque Dios es justo y bueno. Me callé humillado. El hábito de analizar personas y ocurrencias unilateralmente, una vez más, me imponía una provechosa decepción. Naturalmente, el asistente conocía mi antigua posición, estaría informado de mis desvíos anteriores, pero se dignaba evitarme desilusiones más profundas a través de comparaciones. Claro, es que André Luis lo miraba como tú miras la paja del ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo. Eso fue el evangelio de hoy día. Miras la paja del ojo ajeno, miras el defecto del ojo ajeno y no ves tú semejante aserradero que tienes en el tuyo. Me vinieron recuerdos del pasado, más nítidos y esclarecedores, innegablemente. Conduje mi última experiencia como mejor me pareció. Sí, hizo lo que quiso de su vida. Y eso es lo que queremos y hacemos de nuestra vida muchas veces.
La vida es solo una, y realmente con personas que le digo, y ya, pues, es hora de que cambie, está. Vive, vive, gaviota, que después de esta no hay otra, así me contesta. No, eso no es para mí. Tomaba mis comidas con calma y eran sustanciosas y siempre en horas fijas. Eso hacía André. Pude estudiar según mi predilección, lo que no pudo hacer Dimas, y ponía de mi tiempo con rigurosa independencia en las decisiones, cerraba la puerta a los clientes antipáticos cuando me faltaba disposición para soportarlos. ¿Se acuerda? Cuando iba el paciente que no pagaba, cómo se ponía con su cara así de asco. Y hoy día casualmente me llama mi nieto Mauricio, 3 de la tarde. Habíamos terminado todo y me llama y le dice a su mamá, Tabata, mamá, una amiga y toda su familia ha caído con el COVID. Mi papito me dice, papito podría preparar los medicamentos que nos dieron a nosotros cuando estuvimos con COVID, que nos ayudó a pasar esta enfermedad. Y entonces yo escuchaba, porque lo había puesto en altavoz, dile que tienen que pagar los medicamentos. Tu, tu papito dice que tiene que pagar los medicamentos. Y Mauricio, quiero hablar con mi papi. Y entonces hablé con él, ¿no? Mándame las fotos nomás, le dije, una broma. Me mandó las fotos, 3 personas, 3, 4, no, 3 personas. Y dije, esto, y bueno, ahora, ustedes que son tan bondadosas, me dijeron mis hijas, ¿no? A preparar medicamentos porque ya se fue el resto del personal, se ve. A esta hora, ¿no? ¿Quieren que la bondad sea mía? Compartamos la bondad. Y se pusieron a hacer medicamentos. Ya era 3 de la tarde, ya es tarde, no ibas a almorzar todavía. Pero ¿a qué voy esto? De que uno también puede caer en tentación, decir, ya, muy tarde, mañana se lo doy. No, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, el sufrimiento de la otra persona. Y ahí me sentí bien de decirle. Entonces él me contesta, te quiero mucho, papito. Eso fue, él, ahí me pagó. Ya me pagó, es un nieto que quiero mucho. Grandote, pero muy bueno. Bien, seguimos. Vamos a ver. Cuando me faltaba disposición para soportarlo, dice, nunca me molestaba el hígado por sufrimientos ajenos, porque era pequeño para contener las vibraciones destructoras de mis propias irritaciones, y al sentirme contrariado en los puntos de vista personales y sobre todo, aniquilaba el aparato gastrointestinal por el exceso de comidas y bebidas, aliados a la sífilis, a la que yo mismo di guarida por mi liviandad. Él mismo se está viendo, recién está mirando su aserradero de su ojo, lo que decía. Problemas gastrointestinales porque comía y tomaba. Sífilis porque iba a prostíbulos, teniendo a su esposa, que bárbaro, podía contagiar a su esposa. Había, por lo tanto, una gran diferencia entre el caso Dimas y el mío propio. El dedicado servidor del bien había empleado las posibilidades que el cielo le había confiado en beneficio de otros. En cuanto a mí, centralizado en mí mismo, gocé de esas posibilidades hasta el clímax, perdiéndome por la abusiva saciedad. Pero Jerónimo era lo suficientemente bueno para no comentar realidades tan duras. Demostrando la generosidad espontánea que le caracterizaba, desarticuló mis impresiones desagradables con asuntos nuevos. Pero no le quiso meter el dedo a la llaga, ya es suficiente, ya él mismo se está juzgando y él mismo se está castigando. En breve llegábamos a la residencia del enfermo, cuyo estado era gravísimo. Algunos amigos desencarnados velaban atentos. ¿Ven? No dejan solo a uno. Lo acompañan espíritus siempre, especialmente en la parte final. ¿Cuántos miles, por no decir millones de espíritus en estos momentos están atendiendo acá en Perú a los agonizantes? ¿Cuántos, se imaginan? ¿Ah? Espíritus buenos protegiendo de que los espíritus atrasados quieran vampirizar o los espíritus enemigos, porque no todos los que están desencarnando son buenos. ¿eh? No, hay unos que van y son auxiliados a las regiones umbralinas, pero otros van a las regiones inferiores. Esos días me preguntaron que por una persona, yo lo vi y dije, no, este está en las regiones inferiores. Pero no hice ningún comentario, ¿no? Por supuesto, me quedé callado. Una iluminada entidad que mostraba gran interés por el agonizante se acercó al asistente preguntando si el deceso estaba marcado para aquel día. Sí, aclaró el interpretador, la resistencia orgánica terminó, ¿ves? La resistencia orgánica terminó, lo que yo le digo, uno puede medir la cantidad de fluido vital que tiene el cuerpo. Hasta ese día se acabó la batería, pero la voluntad de Dios puede ser otra, puede darte más tiempo, una extensión,
Pero si es solamente el tema del organismo, se apagó la batería, se apaga el motor. Estamos autorizados a aliviarle lo que haremos hoy, liberando del peso de la materia densa. La interlocutora consultó sobre la posibilidad de reunir allí a algunos de los beneficiados de la misión cumplida por el moribundo, que deseaban testimoniar su cariñoso aprecio en el último día carnal. Amiga mía, comprenda las dificultades inherentes al asunto, respondió nuestro dirigente con gentileza. Si Dimas estuviese plenamente dueño de sus emociones, no habría inconveniente alguno, pero permanece ahora bajo agitaciones psíquicas muy fuertes. Conoce el fin próximo del cuerpo físico, pero no puede esquivar de repente a las cadenas del hogar. Claro, igual nos va a pasar a nosotros, que somos estudiantes espíritas, vamos a tener un conocimiento de aquí a que nos toque, vamos a tener mucho mayor conocimiento, pero hay ataduras que son los sentimientos, ¿no? Bueno, cuando yo llegue a la edad de 100 años más o menos, que empiezo a desencarnar, entonces voy a decir, ya sí, ya estoy listo, porque ya soy la momia Juanita, pues, ya no, con la justa, ya no, ¿para qué, no? Pero cuando uno está todavía muchachón, dice, Señor, todavía tengo cosas que hacer acá. La familia, trata a la familia. Pero permanece ahora bajo agitaciones psíquicas. Teme el futuro de los suyos, se conserva en total descontrol de los nervios y se enlaza en las emisiones de inquietud de su esposa e hijos. Claro, ¿se acuerdan que él que tenía sus hijos pequeños? ¿Se acuerdan que él tiene tuberculosis? ¿Se acuerdan de Dimas? ¿No? Creemos que sería inoportuna esa visita compacta en el transcurso de las actividades de la desencarnación, aún tratando de ser de los mejores amigos del enfermo para que no se agrave su descontrol mental. Sin embargo, Dimas podrá ser amparado por el amor de los que sienten afecto por él después de que se deshaga del cuerpo físico. Más allá de eso, sugiero que la manifestación de cariño merecida y justa le sea prestada por cuantos le estiman en el día que despeguemos de la casa transitoria de Fabiano hacia regiones más altas. Se había ganado el derecho de ir a regiones más altas, a nuestro hogar. Nuestro hermano y cooperador descansará allí bajo atentos cuidados junto a otros amigos en condiciones análogas. Sí, el primer tiempo, después de la desencarnación, cuando el cuerpo ha sufrido mucho por la enfermedad, tiene que reposar y lo hacen dormir, duerme. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tiempo va a estar durmiendo? Me dicen 2 semanas, 3 semanas. Depende de la perturbación o del daño que haya tenido ese cuerpo. Y después despertará. Daremos avisos previos sobre su partida para que congreguen con nosotros sus seres amados en la oración de reconocimiento que elevaremos al Todopoderoso. Estaba yo hace 2 días, estamos el día martes, el sábado, y me mandan una foto, hay una perrita, pero también atiendo animales, y eso sí, un animal no paga consulta, pero atiendo animalitos. Y entonces, una perrita que hacía 15, 20 días la había visto, estaba muy viejita, y estaba mal del corazón, se le dio unos medicamentos para mejorar, mejoró la perrita, pero el día sábado me llama con urgencia la dueña de la perrita y me dice, está mal, la veo que se levanta, se agita, entra, sale, no sabe, llora, todo. Y me mandó la foto de la perrita. Yo la ausculté la perrita con el método que yo hago y le dije, está mal, está desencarnando. ¿Pero qué podemos darle? De los medicamentos que tienes, dale más esto. Pero es para ayudarla, nada más. Y aparte, al rato me dice, ya partió. Con un llanto de toda la familia. Porque una perrita que tenía ya 14 años con ellos, pues ya es parte de la familia. 14 años la había acompañado a esa perrita. Bonita perrita, chusquita, pero eso dura más. 14 años y había muerto de viejita. Y entonces yo les dije, y les escribí a ellos, especialmente a María Clara, que es, la conozco de bebitas, la chiquita. Y entonces le dije, había crecido con ella, pues. María Clara tiene 16 años ahora, había crecido con ella, la había visto desde los 2 años. Entonces eso era su compañera. Y le dije así, hay que orar, dije. Hay que orar y dando gracias a Dios por el tiempo que te dio a tu perrita. Por el tiempo, el cariño que te regaló, porque era muy, muy buena la perrita, muy dócil, muy amiguera. Dale gracias a Dios.
Y dale gracias a Dios que su partida fue rápida. No ha tenido que sufrir como otros perritos sufren, que tienen que sacrificarlos. Y entonces me entendió y le vino la calma, le vino la tranquilidad, ha llorado, está en duelo, es normal. Pero dar gracias a Dios por el tiempo, hasta de nuestros hermanos pequeños, porque nos acompañan, nos dan satisfacciones, nos dan alegrías, ¿no? Bueno, seguimos. La entidad manifestó sincera satisfacción y añadió, de acuerdo, esperaremos el instante oportuno. Después se despidió, apartándose al lado de otros visitantes de nuestro plano, que nos dejaban campo libre para nuestra necesaria actuación. El trance era sin duda delicado. La esposa del médium a su lado, a pesar de las prolongadas vigilias y sacrificios que mostraba, se mantenía firme a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar, emitiendo fuerzas de retención amorosa que prendían al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, dando la impresión de ser un pez encarcelado en una red caprichosa. Sí, sí, eso es verdad. El familiar que quiere más al que está agonizando, lo ata, lo atrapa en una red, pero no por hacerle daño, sino por el amor, por no aceptar perderlo. Jerónimo la señaló bondadosa y explicó. Y eso me hace recordar también, había una señora, y varias así me ha pasado, que está agonizando hace muchos días, me dice, y no parte, ya ha venido el sacerdote, o ha venido el pastor, ya le han dado los santos óleos, o le han dado la extremaunción, o han orado por ese familiar que está agonizando, ya está más allá que acá, y no parte. Y entonces le digo, alguien lo retiene. Y entonces allí donde nuevamente hago lo que sé hacer, y digo, fulano de tal, porque digo, ¿quiénes están alrededor? Mira, dile a este fulanito que le pida perdón. O dile a esta fulanita que la perdone. Porque puede ser el que tiene la deuda, el que está agonizando, o el que está de espectador. Porque también son las ataduras así. Entonces, una vez que esta persona, si era el que tenía que pedirle perdón, le pide perdón, parte, lo liberó. Y si es que uno tiene que perdonar, también lo libera. Enseguida parte. Nuestra pobre amiga es el primer obstáculo a remover. Miren. Improvisemos una mejoría temporal para el agonizante, para sosegar su mente afligida. Solamente después de semejante medida conseguiremos retirarle sin mayor impedimento. Claro, lo mejoran para que la persona que está aquí ya se va, ve que está mejorado un poco. Si hay un médico, dice, bueno, ahorita está estable, ha mejorado, para que te alejes, ¿no? Y aprovechan ahí donde viene. Por eso las mejorías hay que verlas con cuidado. Nosotros, los médicos, sabemos de que mejoría, mala señal. Esa mejoría así, milagro, mala señal. Las corrientes de fuerza exteriorizadas por ella infunden vida aparente a los centros de energía vital que ya están en adelantado proceso de desintegración. Eran sus fluidos. Ella lo estaba alimentando con su propia vitalidad. Recomendó al asistente que Luciana e Hipólito se mantuviesen al lado de la señora, cambiando sus vibraciones mentales e instruyéndome para ayudar en la influencia como era preciso. Mientras mantenía las manos colocadas al cerebro de Dimas, proporcionando la renovación de las fuerzas generales, Jerónimo le aplicaba pases longitudinales, deshaciendo los hilos magnéticos que se entrecruzaban sobre el cuerpo abatido. O sea, se pasaba así. Así pasan, por encima del cuerpo. Van cortando los hilos magnéticos. Noté que el moribundo se encontraba ya en dolorosas condiciones. Plenamente desorganizado, el hígado comenzaba definitivamente a paralizar sus funciones. El estómago, el páncreas y el duodeno presentaban extrañas anomalías. Los riñones parecían prácticamente muertos. Los glomérulos se prendían a los ramos arteriales como pequeños botones enrojecidos. Los tubos colectores rígidos anunciaban el fin del cuerpo. Había síntomas de gangrena en todo el organismo. Sí, ya empieza la descomposición. Es un desastre. Pero lo más me impresionaba era la movilización de la fauna microscópica. Toda la fauna que tenemos, tanto las bacterias, los hongos, los microorganismos, empiezan a fagocitarse entre sí. Corpúsculos de más variadas especies nadaban en los líquidos acumulados en el vientre, concentrándose particularmente en el ángulo hepático, como si buscasen alguna cosa con avidez en las cercanías de la vesícula. El corazón trabajaba con dificultad.
En fin, el debilitamiento alcanzaba su auge. Necesitamos proporcionarle mejorías ficticias, dijo el asistente, tranquilizando a sus parientes afligidos. La habitación está repleta de sustancias mentales torturantes. El asistente comenzó entonces a ejercer una influencia intensiva. Dimas, con el raciocinio obnubilado por el dolor, no notaban esta presencia. Los atrios celulares, por el rápido desenvolvimiento de los virus portadores del coma, le impedían tener una clara percepción. Las provechosas facultades mediúnicas que poseía habían caído en eclipse temporal ante los choques del sufrimiento. Era, sin embargo, extremadamente sensible a la actuación magnética. Poco a poco, con la acción de Jerónimo, se calmó, respiró a ritmo casi normal, abrió los ojos y exclamó reconfortado: «Gracias a Dios, loado sea Dios». Uno de sus hijos, a contemplarle con los ojos suplicantes, siguió sus palabras ansioso, preguntando en un gesto de alivio: «¿Mejoraste, papá?» «Sí, hijo mío, ahora respiro más libremente». «¿Sientes a los amigos espirituales a tu lado?», volvió a decir el muchacho lleno de fe. El enfermo sonrió algo triste y respondió: «No. Quiero creer que el sufrimiento físico cerró la puerta que me comunicaba con el plano invisible. Aún así estoy muy confiado. Jesús no nos desampara». Miró a la compañera que estaba llorando y dijo: «Todos nosotros experimentaremos la soledad en los grandes momentos de contrastar los valores espirituales. Estoy convencido de que nuestros guías del plano superior no se olvidarán de mis necesidades. Pero no debo esperar que tengan cuidados permanentes conmigo». Hablaba con la voz casi imperceptible, en virtud del abatimiento, entrecortando las palabras por la respiración oprimida. La esposa, vacilante, estaba enteramente amparada por Luciana, que la abrazaba afectuosa. Se notaba en ella la señal de un angustioso cansancio. Lágrimas espesas corrían por sus ojos congestionados. Luciana era el espíritu, la tenía abrazada, con ese abrazo la estaba fortaleciendo. Jerónimo ahora posaba la diestra en la frente del moribundo, proporcionándole fuerza, inspiración e ideas favorables al desdoblamiento de nuestros servicios. Dima mostró un nuevo brillo en la mirada. Miró a la compañera esforzándose para parecer tranquilo y rogó: «Querida, vete a descansar, te lo ruego. Tantas noches de guardia acabarán contigo. ¿Qué será de mí, enfermo y exhausto, si el desánimo nos sorprende a todos?». Hizo un intervalo más largo y prosiguió: «Descansa, hazme caso. Quedaría muy satisfecho si te viese más fuerte. Me siento mucho mejor y que sé que el día será de una calma reconfortante». Cediendo a las instancias del esposo y dulcemente obligada por la influencia de Luciana e Hipólito, la esposa se retiró a su cuarto. En vista de las mejoras obtenidas, hubo expansión de júbilo familiar. El médico fue llamado. Radiante, el doctor afirmó que los pronósticos contrariaban las suposiciones anteriores. Renovó las indicaciones, inyectó los anestésicos y recomendó a la familia que dejasen al enfermo en absoluto reposo. Dimas acusaba mejoras sorprendentes. Era razonable. Por lo tanto, la habitación fue dejada en silencio para que tuviese un sueño reparador. ¿Cómo hacen? Pero si lo habíamos mejorado, lo vimos que estaba mejor, siempre dicen. Y dejamos, y amaneció ya al otro lado. El médico atendía nuestro deseo. En pocos minutos el cuarto quedó solitario, facilitándose el servicio. El asistente nos distribuyó los trabajos. A ver cómo se reparte el trabajo de una desencarnación. Ojo. Hipólito y Luciana, después de tejer una red fluídica de defensa en torno al lecho, para que las vibraciones mentales inferiores fuesen absorbidas, permanecieron en oración al lado mientras yo mantenía mi mano sobre el plexo solar del agonizante. O sea, primero limpiaron todas las vibraciones mentales inferiores, ¿no? Y después, dice André, él mantenía su mano sobre el plexo solar del agonizante. «Iniciemos ahora las operaciones decisivas», declaró Jerónimo con resolución. «Pero antes permitamos a nuestro amigo la oportunidad de hacer la oración final». El asistente le tocó detenidamente en la parte posterior del cerebro. Vimos que el agonizante comenzó a emitir pensamientos luminosos y bellos. No nos veía ni oía de manera directa, pero conservaba su intuición clara y activa. Bajo el control de Jerónimo experimentó una imperiosa necesidad de orar, y aunque los labios cansados prosiguiesen inmóviles,
distinguimos la rogativa mental que dirigía al divino maestro. Vamos a ver. Va a orar Dimas, agonizando. No puede hablar, pero sí puede pensar. Mire cómo ora él. Mi Señor Jesucristo, creo que alcancé el fin de mi cuerpo, el cuerpo que me diste por algún tiempo como dádiva preciosa y bendita. Yo no sé, Señor, cuántas veces herí la máquina fisiológica que me confiaste. Conscientemente quebré las piezas con mi descanso, menospreciando patrimonios sagrados cuyo valor estoy reconociendo en más de 12 meses de sufrimiento carnal incesante. No puedo implorar la bendición de una muerte pacífica porque nada hice de bueno o de útil para merecerla. Pero si es posible, amado médico, socórreme con tu compasivo y desvelado amor. Curaste paralíticos, ciegos y leprosos. ¿Por qué no te compadeces de mí, miserable peregrino de la tierra? Sus ojos dejaban escapar abundantes lágrimas. Después de breves minutos, observamos que el agonizante recordaba la niñez distante. En la pantalla de su memoria regresaba al pecho materno y sentía sed del cariño de madre. Oh, si pudiese contar con el socorro de la bendita viejita que la muerte arrebató tantos años. Oprimido por las dulces reminiscencias, modificó el cuadro de la súplica. Recordar la escena de la crucifixión de Jesús, insistió mentalmente por vislumbrar la imagen sublime de María y sintiéndose de rodillas frente a ella, imploró. Madre de los cielos, madre de las madres humanas, refugio de los huérfanos de la tierra, soy ahora también el niño frágil con hambre de afecto maternal en esta hora suprema. Oh Señora divina, madre de mi maestro y de mi Señor, dígnate darme tu bendición. Recuerda que tu Hijo divino pudo verte en el último instante. Intercede por mí, mísero siervo, para que yo tenga a mi Santa Madre a mi lado en el minuto de partir. Socórreme, no me abandones, ángel tutelar de la humanidad, bendita entre las mujeres. Oh recurso maravilloso del cielo. El corazón de moribundo se había convertido en un foco radiante y la puerta de acceso dio entrada a una venerable anciana coronada de luz semejando nieve luminosa. Se aproximó a Jerónimo e informó después de desearnos la paz divina. Soy su madre. Tenemos que ver esto. Miren cómo es el amor de Dios que permite todo esto. Pero este es para un trabajador que ha hecho las cosas bien, que se privó, se descuidó. Ese es su error, haberse descuidado en hacer el bien. Cuando el apóstol Pablo dice de que si tú encuentras en el camino a alguien y con frío, coge tu capa, ¿sabes cómo son las capas antes? Una capa grande, córtalo en la mitad y dáselo. No dice que te quites todo y tú te subes ahora el friolento, que te puedes enfermar, te puedes morir, puedes maltratar tu cuerpo. Por eso nosotros debemos ser inteligentes hasta para hacer el bien. Porque yo conozco personas, por ejemplo, conocí un muchacho que estaba obsesado, completamente obsesado, y se había vuelto un fanático religioso y practicaba las enseñanzas de Jesús literalmente. Comenzó a caminar descalzo, porque encontró a alguien en la calle que necesitaba zapatos y sacó los zapatos y se los dio. Veía gente que no tenía donde dormir, sacó su cama y la regaló, y dormía en el piso. Y su padre desesperado. Y llegó al colmo de algo que vio y agarró esos cortapapeles, ¿no? Y se clavó en el ojo. Porque dice literalmente, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. O sea, todo lo interpretaba literal. Estoy diciendo allí, no debemos llegar nosotros a los extremos de fanatismo. Debemos de tener, y vuelvo a repetir hasta que se canse, lo justo y suficiente. Nadie te dice que tú te despojes de todo si te vuelves un harapiento. No, al contrario, crea, produce más para que puedas compartir más. Compartir, no despojarte de todo. Jesús nos está pidiendo ahorita, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. A ninguno le está haciendo eso. ¿No? Eso es otro. Era en un tiempo que era necesario porque el joven rico, dice la tradición, que a los pocos días murió. Por eso le hizo ese pedido. Y para demostrarnos de que el joven tenía su amor
a lo material. Y Jesús lo invita a eso, y él no quiso hacerlo, y de pocos días dice que falleció, y por esa negación de haber recibido, aceptado la invitación de Jesús, tuvo que ir a niveles inferiores. Vamos, seguimos. Entonces, estamos aquí viendo cómo le pide al Señor Jesús, que le dé más vida, y lo pone todavía en comparación. Si tú curaste a paralíticos, ciegos y leprosos, ¿por qué no te compadeces de mí? Pero después le viene la segunda impresión, se acuerda de la niñez. ¿Y quién no se acuerda de su niñez? Bueno, no nos acordamos porque de 0 a 4 años las neuronas se renuevan las neuronas, entonces no tenemos ese recordatorio. Pero yo a partir de los 5 años sí me acuerdo todito. Y entonces dice, bueno, al menos tú tuviste el consuelo a Jesús, de cuando estuviste en agonía, viste a tu madre, y le pide así, a María se lo dice, tuviste a tu hijo, dame ese privilegio al menos, o esa ayuda para estos momentos, ese alivio de ver a mi mamá. Y María, que es un espíritu puro y es buenísima. Mire, yo tengo orígenes quinta generación de metodistas, evangélicos. Mi tatarabuelo fue el que trajo la primera Biblia a Perú, así que se imaginan, tradición evangélica. Y para que yo aceptara a María, ¿saben que a nosotros los evangélicos nos dicen de que María fue instrumento de Dios, cumplió y punto? ¿Entiendes? Porque se basan en lo que dice, solo tenemos un intercesor, que es Cristo Jesús, para el Padre. Por eso es que la iglesia evangélica no acepta que nosotros le pidamos, por ejemplo, al espíritu de San Martín, Martincito, o Rosa de Lima, porque dice que eso está mal, que solo tenemos un intercedor, o sea, alguien que nos aboga con el Padre, que es Jesús. Y para yo poder cambiar ese chip, cuando empecé a estudiar el espiritismo, me costó mucho, pero ya lo hice. Y entonces cuando yo le digo, pero María es un espíritu que no te imaginas de lo bueno que es la madre de todos nosotros. Ah, no, ya te hiciste católico. No, soy espírita. Es más, tengo en mi consultorio, tengo a la Morenita, a la Virgen de Lourdes, ¿no? No tengo el vientito, pero sí tengo a la Virgen. Y tenía una virgencita que me regaló una monjita que ya desencarnó. Nosotros los espíritas sabemos de que Dios no ha hecho cosas así, solo a este. Porque yo le puedo pedir en oración a mi papá que me ayude, que ore por mí, que interceda por mí. Y Dios no se va a ofender porque Dios no tiene sentimientos humanos. Estás ofendiendo a Dios, lo dicen a los que son más fundamentalistas. Es una ofensa a Dios. ¿Dios ofende? No. Así que si ustedes creen y oran a la Virgen, a Dios, a algún santo, están bien. Pero a la par, hagan el bien, pues. Porque yo estoy la Virgencita y me pongo escapulario, me pongo cruces, y soy malísimo con todo el mundo, ¿de qué me sirve? Contrario. Ahí sí la estoy ofendiendo, diría yo, ¿no? Y dice, mira, aparece su madre, pero miren lo interesante de la mamá. Brillaba. O sea que la mamá estaba en un nivel elevado. Porque ya les he dicho que el brillo del espíritu es más intenso cuando más elevado espiritualmente está. Soy su madre. El asistente comentó la urgencia de la tarea que nos aguardaba y le confió el depósito querido. En breves instantes teníamos ante los ojos un inolvidable cuadro afectivo. Se sentó la viejita en el lecho, poniéndole la cabeza del moribundo en el regazo acogedor, acariciándole con las manos cariñosas. ¡Ah, qué bonita! En virtud del refuerzo valioso en el sector de la colaboración, Hipólito y Luciana, atendiendo a nuestro instructor, fueron a velar por el sueño de la esposa,
para que sus emisiones mentales no alterasen nuestro trabajo. Claro, porque la esposa estará durmiendo, pero su pensamiento, su espíritu está sabiendo lo que está pasando con su esposo. En el recinto permanecíamos solo los tres. Dimas, experimentando un indefinible bienestar en el regazo materno, parecía olvidar ahora todas las amarguras, sintiéndose amparado como un niño semi-inconsciente, casi feliz. Jerónimo me indicó que me conservase vigilante, con las manos puestas en la frente del enfermo, pasando más tarde al servicio complejo y silencioso de la magnetización. En primer lugar, insensibilizó enteramente el vago para facilitar el desligamiento de las vísceras, ¿no? El sistema parasimpático. Al seguir utilizando pases longitudinales, aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro. Descansando algunos segundos, dijo, empiezan a desconectarlo a uno. Los campos electromagnéticos comienzan a desconectarse y eso va a influir en los órganos. No conviene que Dimas hable ahora a los parientes, formularía tal vez peticiones inoportunas. Le señaló y comentó sonriendo. En otro tiempo, André y los antiguos creían que entidades mitológicas cortaban los hilos de la vida humana. Nosotros somos parcas auténticas efectuando semejante operación. ¿Se acuerdan? En la mitología, que las parcas se iban cortando con sus... Por eso tenía la guadaña era para cortar los hilos electromagnéticos. Según se sabe, hay 3 regiones orgánicas fundamentales que requieren extremo cuidado en los servicios de liberación del alma. Miren, 3 regiones orgánicas. El centro vegetativo ligado al vientre, como sede de las manifestaciones fisiológicas. El centro emocional, zona de los sentimientos y deseos, ubicado en el tórax. Y el centro mental, más importante por excelencia, situado en el cerebro. Mi curiosidad intelectual era enorme, pero comprendiendo que ese momento no admitía grandes esclarecimientos, me abstuve de preguntar. Y hago una pregunta. He visto una película en Netflix donde a un cuerpo androide ponen el cerebro de una persona que había sufrido un accidente, ¿no? Para que funcionase, y hablan del ghost, o sea, del fantasma, no dicen espíritu, pero ustedes creen que si hiciéramos hiciéramos que un cerebro humano, de alguien que se ha accidentado, lo pusiésemos en un cuerpo, un androide, un cuerpo mecánico, pasaríamos ahí vamos a verle a Juan. A Juan se accidentó, destrozado todo menos el cerebro. Y el cerebro todavía funciona. Y lo seguimos haciendo que esté con vida, y lo ponemos en un androide, y lo conectamos al cerebro, a ese androide. ¿Ustedes qué dicen? ¿Juan pasó allá? No, pues no. No, porque el cerebro es un órgano. El cerebro no es el espíritu. El espíritu hace funcionar todo. El espíritu se fue. Han pasado eso, podrá vivir el cerebro allí, pero no puede dar ninguna orden porque no está el espíritu. Seguimos. Mi curiosidad intelectual era enorme, pero comprendiendo que ese momento no admitía grandes esclarecimientos, me abstuve de preguntar. Jerónimo, sin embargo, gentil como siempre, persiguió mi propósito de investigación y añadió: en otra ocasión, André, estudiarás el problema trascendente de las diversas zonas vitales de la individualidad. Aconsejándome cautela en la administración de las energías magnéticas a la mente del moribundo, comenzó a operar sobre el plexo solar. Con espanto noté que cierta porción de sustancia lechosa rebosaba del ombligo, flotando cerca. Se le estiraron los miembros inferiores con síntomas de enfriamiento. Dimas gimió en voz alta, semi-inconsciente. Acudieron los parientes asustados. Fueron puestos sacos de agua caliente en los pies, pero antes que los familiares entrasen en escena, Jerónimo con pases concentrados sobre el tórax, relajó los hilos que mantenían la cohesión celular en el centro emotivo, operando sobre determinado punto del corazón, que pasó a funcionar como bomba mecánica sin regulación. Ya empezaba a ver la desfibrilación. Se fibriló. El corazón comienza ya a latir ya fuera de ritmo. Una nueva porción de sustancia se desprendía del cuerpo, del epigastrio a la garganta, pero reparé en que todos los músculos trabajaban fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación de las fuerzas motrices en un esfuerzo desesperado, ocasionándole angustias y aflicción
al paciente. El campo físico ofrecía resistencia, existiendo la retención del dueño espiritual. Miren, el cuerpo físico hace resistencia al desprendimiento del espíritu. Con la fuga del pulso se llamó al médico, que acudió con rapidez, pero en el regazo maternal y bajo nuestra influencia directa, Dimas no consiguió articular palabras o concatenar raciocinios. Llegamos al coma en buenas condiciones. Ahí entra el coma. El asistente impuso un breve tiempo de descanso, pero volvió a intervenir en el cerebro. Era la última etapa. Concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal, Jerónimo quebró alguna cosa que no pude percibir con sus detalles, y una vibrante llama violeta dorada se desligó de la región craneana, absorbiendo instantáneamente la vasta porción de sustancia lechosa ya exteriorizada. Quise mirar la brillante luz, pero confieso que era difícil fijarla. Pero en breve instante noté que las fuerzas que examinábamos estaban dotadas de un movimiento plastificante. La llama mencionada se transformó en una maravillosa cabeza idéntica en todo la de Dimas, construyéndose después de ella todo su cuerpo perispiritual, miembro a miembro, trazo a trazo. Y a medida que el nuevo organismo resurgía a nuestra mirada, la luz violeta dorada fulgurante en el cerebro palidecía gradualmente hasta desaparecer del todo, como si representase el conjunto de los principios superiores de la personalidad, momentáneamente recogidos en un único punto, esparciéndose enseguida a través de todos los puntos del organismo perispiritual, asegurando de ese modo la cohesión de los diferentes átomos de las nuevas dimensiones vibratorias. ¿Ven? Por eso el espíritu es, no hay palabras humanas para describir qué es el espíritu. Dicen, imaginéis una chispa, imaginéis, no hay palabras, pues, no es una chispa. Pero eso fue lo que liberó y reconstruyó su periespíritu, se reconstruyó para albergar al espíritu. Tomó la forma igual de la que tenía. Dimas desencarnado se elevó algunos palmos por encima de Dimas cadáver, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro de materia densa abandonado y el cerebro de materia sutil del organismo liberado. La madre abandonó el cuerpo físico rápidamente y recibió la nueva forma, envolviéndola en una túnica de tejido muy blanco que traía consigo. Para nuestros amigos encarnados, Dimas había muerto por completo. Para nosotros, sin embargo, la operación estaba aún incompleta. El asistente decidió que el cordón fluídico debía permanecer hasta el día siguiente, considerando la necesidad del muerto, aún sin la preparación debida para un desenlace más rápido. Y mientras el médico daba explicaciones técnicas a los parientes en llanto, Jerónimo nos invitó a retirarnos confiando, sin embargo, el recién desencarnado, aquella que fuera su desvelada madrecita en el mundo físico. Puede conservar a su hijo consigo hasta mañana, cuando cortaremos el último hilo que le une a su cuerpo físico, antes de conducirlo al refugio conveniente. Mientras tanto, él reposará en la contemplación del pasado, que se le muestra una visión panorámica en el campo interior. Además de eso, acusa la gran debilidad después del laborioso esfuerzo del momento. Por esa razón, solamente podrá partir en nuestra compañía, terminado el entierro del cuerpo al que se une aún por los últimos residuos. ¿Ven? Miren, esta desencarnación es distinta a la que hemos visto, ¿no? Hemos estudiado otras desencarnaciones. Tenía que permanecer todavía ligado al cuerpo por el último hilo. El último hilo ligado al cuerpo, a su cuerpo, que ya estaba muerto. Y su mamá se iba a quedar con él, cuidándolo. Inclusive iban hasta el velatorio, y recién cuando lo enterraron, iban a cortarlo para llevarlo a donde se correspondía. La anciana dio las gracias emocionada y dando a entender que respondía a todo lo que le decía mentalmente, el asistente concluyó: conviene montar guardia aquí vigilante para que los amigos apasionados y los enemigos gratuitos no perturben el reposo forzado por algunas horas. ¿Ven? Tienen que dejar vigilancia, porque los espíritus atrasados, vampiros, van a buscar absorber los fluidos que quedan del cuerpo. La madre de Dimas se mostró muy agradecida y partimos en grupo, camino de la casa de Fabiano, de donde nuestra expedición socorrista regresaría a la corteza al día siguiente. Bueno, hemos visto
la desencarnación de Dimas, la desencarnación de un medium que dio su vida en favor de otros, y por eso el merecimiento de poder haber sido asistido de esa manera. También hemos visto cómo uno se ata todavía al cuerpo, por más que tenga el conocimiento de la mediunidad, por más que tenga conocimiento espírita. Hay ataduras, en el caso de él, hijos pequeños, o una esposa joven, lo ataban, y a su vez ellos lo ataban a él, más que nada a la esposa. Pero el amor de Dios permitió que la madre estuviese a su lado, ayudándolo, protegiéndolo, y es la que se va a quedar acompañándolo hasta que pueda ser llevado al lugar que le corresponde, a las regiones umbralinas. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Y si fue a consecuencia de su entrega a la buena obra, ¿por qué los espíritus no lo asistieron mejorando las circunstancias de su vida? Se le ofreció oportunidades. Ahí explica que también tuvo oportunidades, pero él desistió en favor de dar más tiempo en ayudar. Era su decisión. Él podía mejorar estudiando, podía haber mejorado su vida, pero él no quiso distraer tiempo porque estaba comprometido con los humildes, con los menesterosos y con los espíritus. Porque el medium, cuando es un buen medium, un medium que está educado y su labor es no solamente porque recibe espíritus, sino su labor moral sirve para ayudar a espíritus extraviados, la espiritualidad le da trabajos y de noche son los trabajos. Y entonces él sopesó mi mejoría económica, mi estabilidad económica, o mi labor en favor de los menos favorecidos, de los desesperados, los espíritus atrasados, los espíritus sufridores. Eligió eso. Esa fue su decisión. Por eso es libre albedrío. Si no, no habría libre albedrío. A ti te pueden poner un montón de oportunidades, pero tú tienes que elegir. Y él no quiso hacerlo. Por eso es la asistencia que tiene ahora. ¿Cómo se puede medir el fluido vital? ¿Cómo se puede qué? Medir. Bueno, ¿cómo se puede medir? Uno no puede medirlo. O sea, alguno de ustedes no puede medirlo. Si no tiene la capacidad. Es que si lo digo así, parece que bravo que eres, ¿no? Pero yo puedo medir porque simplemente mido el magnetismo que tiene la persona, el fluido vital que tiene. Y entonces puedo dar una idea de cuándo se va a acabar. A mi padre y mi madre le acerté, a mi papá fallé por un día, y mi mamá también por un día. El día que iba a partir. Un día. Pero no me gusta decirlo, porque no estamos preparados para eso. Ya me tengo experiencia de una joven que... Yo quiero saber cuánto tiempo de vida me queda. ¿Para qué? Le digo, no, pero bueno, ya. Después te vas a arrepentir. No, yo estoy preparada, dígame. Bueno, te quedan 20 años más. Entró una depresión tremenda, tenía 25 años, dice, me voy a ir a los 45 y no voy a tener mis hijos, no voy a... Y se deprimió. Entonces, ¿para qué quieres? ¿Para qué preguntas? Desde ahí no digo nada. ¿Cuánto me queda? Lo suficiente, siempre digo. ¿Cuánto me queda? Lo suficiente. Aprovecha nomás, aprovecha. Aprovecha cada día. Porque queremos saber cuándo nos vamos. Pero después estamos con miedo, contando los días que me faltan estar aquí en este plano. Pero vivamos como si fuera el último día, como si mañana partiéramos. Así debemos vivir, intensamente, pero para el bien, haciendo el bien. El que algunos vengan con la mediunidad completamente desarrollada puede ser muestra de su madurez espiritual previa. Cuando uno viene por tres causas, ¿no? Por expiación, por reparación o por misión. El que viene por expiación viene a rescatar una deuda, a pagar una deuda que contrajo en el pasado,
habiendo hecho daño a alguien o algo, habiendo hecho daño. Entonces viene a expiar. Otra razón que uno viene a reencarnar es por reparación. O sea, la espiritualidad lo va a poner en el camino a quien uno le hizo daño, que puede ser como hijo, puede ser como amigo, puede ser como familiar, puede ser como el jefe o el compañero de trabajo, puede ser como un vecino, donde ese vecino, ese amigo, yo no es tu amigo, ese hijo te va a hacer la vida a cuadritos, porque tiene casualmente en su memoria espiritual tiene la antipatía por lo que le hiciste. Esa es una. Ay, perdón, mi gato que acaba de saltar. Esa es una. Y la otra es por misión. En misión vienes casualmente una tarea. Y esa tarea te va a hacer que te puedas tener esta facultad desarrollada. Se dice mediunidad ostensible, porque hay que educar la mediunidad. Fíjese, Divaldo, Chico, tuvieron que educar su mediunidad. Una serie de ejercicios, de prácticas, de vida. Su vida era recontra derecha porque es por afinidad que los espíritus se acercan a uno. Por eso el dicho de que dime qué estás pensando y te diré qué espíritu está a tu lado. Es fácil. Si una persona está mal encaminada, tiene malos deseos, entonces los espíritus que lo rodean de ese nivel, por afinidad. En cambio, si vemos una persona que hace el bien, tendrá espíritus buenos a su lado. Pero si yo estoy en el primer caso, pero me he dado cuenta de que ya no debo de ser así, me he dado cuenta que debo de cambiar y empiezo a perdurar mi conciencia, entonces vendrán espíritus buenos para ayudarte a liberarte de esos, que no te van a querer dejar así nomás. No te van a querer dejar así nomás. Bien. Esos espíritus tan buenos que vinieron antes a darnos lecciones de vida en un ejemplo y muchos declarados como santos, ¿vinieron con ese propósito o es que lo desarrollaron? No te escuché bien. Los espíritus tan buenos que vinieron antes a darnos lecciones de vida en un ejemplo y muchos declarados como santos, ¿vinieron con ese propósito o es que lo desarrollaron? Doctor David cerró su audio. No se escucha nada, doctor. Algo ha desconectado. Ahí está. Volvió, pero no, lo volvió a sacar. Nada. Allá. Volvió otra vez a algo se ha movido. Ya, ahí está. Ahí está. Sí. Ya, sin micrófono. Sí. Ya, te estaba diciendo de que esos llamados santos, verdaderos santos, háblame de Francisco de Asís, de Clara, de Asís, pero no me hables de entre comillas santos que la iglesia simplemente los logra santos y su vida no ha sido tan santa. Bueno, los que sí son santos son espíritus que han venido ya, son espíritus buenos que han venido, no que se han hecho recién buenos, ya son espíritus buenos que han venido y han aceptado su misión. Entonces vienen en misión. Por ejemplo, Divaldo Pereira Franco es un espíritu bueno. Él vino ya siendo espíritu bueno y ahora está alcanzando ser un espíritu ya superior cuando desencarne, por la obra que hizo, ¿me entiendes? Entonces no es que ellos aquí se reformaron y aceptaron, no fue así. Ya vienen con su misión. Sí, cuando empecé a estudiar más el espiritismo, sé cuando alguien se va a ir. Orar por esa persona, pero aún no sé cómo dar la noticia o qué hacer. Solo oro por esa persona. Sí, mejor es orar, porque si uno comienza a decir que fulano va a partir, si ya le ponen el cliché de bajo de mal agüero, boca de sapo, cualquier cosa. Nada que le dé malas noticias, ¿no? Orar por esa persona, ¿no?
A veces yo veo pacientes que están con un halo oscuro. Qué mal estamos. Ese paciente no está muy bien, que digamos. Pero uno va a decirle, pues te estás por morir. No, tampoco, ¿no? Hay que lucharla, hay que orar bastante. Hay formas de decirlo. Pero no seamos pájaros de mal agüero, porque nos agarran cólera. Uno trata de advertirle, y sucede, y pues, como se la agarran con uno. Mejor ser prudentes. ¿Ya? ¿A qué se refiere la frase muchos son los llamados y pocos los escogidos? Porque eso lo dijo Jesús en su tiempo, pero ahora, justamente hoy día también en el Evangelio hablaba sobre eso, que es el conocimiento, muchos son los llamados, es el conocimiento de las enseñanzas de Jesús y la práctica de estos conocimientos, son muchos llamados. Y los escogidos son los que realmente practican. Por ejemplo, nosotros ahora con el conocimiento que tenemos de la doctrina, seríamos muchos llamados, pocos escogidos, y es decir, lo que uno hace con ese conocimiento. Y dice que a los espíritas se les exige más que al que no sabe nada. Al ignorante todavía se le puede dispensar errores que comete, pero a uno que teniendo el conocimiento de que algo que no se debe hacer y lo hace, dice que es el crujir de dientes. Entonces, ahora son más los escogidos, porque hay más comunicación, más información. Pero eso es... ¿Algo más? Sí, en el caso de los espíritus que vienen a pagar una deuda, ¿es por no haber sido buenos en su momento? ¿Qué sucede si nuevamente hacen daño? ¿Sería doble deuda? Acumulan deuda. Acumulan deuda. Pero uno no puede retroceder. Uno avanzó y ya no puede retroceder. O sea que no puedo hacer mayores maldades que ya hice. Si yo soy un asesino en vida pasada, en esta vida puedo ser violento, pero ya no asesinaré. Pero mi violencia también puede hacer mucho daño. O sea, no puedo involucionar. Ahora, con la salvedad de que me haya arrepentido en el mundo espiritual. Pero si no me he arrepentido en el mundo espiritual, si sigo siendo un espíritu perverso, se despierta esa perversidad después de los 6 años, estando los 7 años, y comienzo a ser nuevamente la personalidad que tuve antes, pues no me arrepentí. Es el caso de estos dictadores. Es el caso de los dictadores, ¿no? Que hemos dicho que son encarnaciones ya de dictadores de antaño, de otros tiempos, antes, que han reencarnado pero nunca se han arrepentido. Entonces vuelven a hacer y acumular más deuda, acumulan más deuda. Pero esta vez ya son deportados a ese mundo inferior que se llama Kobulus, ese mundo primitivo. Allá se van. Con sufrimiento y dolor tendrán que aprender a que la maldad no es el camino indicado. Pero entonces continúan haciendo daño, en algún momento cambiarán. Sí, puede ser miles de años, pero ya no en el planeta Tierra. El planeta Tierra ya está entrando a nivel de mundo de regeneración. Entonces estos espíritus tienen que ir a niveles de mundos primitivos para que pasen toda su evolución desde el cero. Mundos primitivos, mundos donde reencarnarán en seres primitivos, todavía como eran los cavernícolas, pues seguirán evolucionando, seguirán reencarnando allí, hasta llegar en miles de años a poder estar al nivel que tomamos ahora. Dios no abandona a ninguno de sus hijos, le da oportunidades, pero estos tienen que ser llevados a estos lugares, estos mundos, porque no caben ya en este mundo, no nos permitirían a este mundo ascender al nivel de mundo de regeneración. Estamos saliendo del mundo de expiación y sufrimiento. Entonces tenemos que entrar a ser un mundo de regeneración.
Bueno, si estamos ingresando al mundo de regeneración, entonces, ¿cómo se explica lo que estamos viviendo? Porque todavía aún no hemos entrado, faltan 28 años. Estamos en lo que se llama la transición del mundo de regeneración. Todavía están acá encarnados. Fíjense nomás en estas manifestaciones que hay, las dos caras. En un lado, gritan barbaridad y media, que hay que tomar esto, que destruir, todas esas ideas, ¿no? Violentos. Y al otro lado, en una fiesta, cantan. Y están en el mismo lugar, separados solamente por una cuadra, ¿no? Los separa uno de cada otro, ¿no? Cada uno haciendo su apoyo. Vigilia de este lado, oraciones. Y del otro lado, no, la violencia, la verdad. Es el mundo de expiación y sufrimiento. Todavía están encarnados acá. Nosotros estamos buscando, por ejemplo nosotros, en lugar de estar viendo cualquier otra cosa o haciendo cualquier otra cosa que podría ser interesante, estamos acá estudiando espiritual. Pero somos los menos. La mayoría ni les interesa, ¿no? Entonces, este mundo tiene que empezar a limpiarse de toda esa gente desencarnando. El COVID ha hecho mucho por ayudar a estas partidas masivas, porque le vuelvo a repetir, no todos los que desencarnan por el COVID son buenos, ¿eh? El COVID no elige, no solo los buenos, solo los malos me llevo. Se ha llevado buenos y la mayoría malos. Buenos, porque hay más malos que buenos, ¿no? No hay más preguntas, doctor. Muy bien. Estamos en la hora. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Doctor, Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Pilita. Con todo. Chao, chao. Mucho Chao, amor. Jorge, Muchas gracias, doctora. Hasta mañana.